Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos cada uno. Y la iglesia, me está recordando Fabiana de que se apague los celulares si no están apagados para efectos de la grabación. Esta es la iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana reformada en Costa Rica. Damos la bienvenida también o el saludo a todos los que nos acompañan por internet, por la grabación o el video. Y hoy continuamos, estamos en el número 15 de la serie sobre el libro de Hechos. Y como ustedes saben, no hemos hecho un estudio en secuencia, necesariamente versículo por versículo, sino viendo temas. Y ahorita estamos en un tema muy importante que se encuentra en diferentes partes del libro de Hechos, que es la confrontación del Evangelio con el poder de Satanás directamente. Y vamos a leer en Hechos 13 del 1 al 12. Dice así, Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ese Juan era Juan Marcos. Habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Es decir, Bar Jesús, Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, esta es la primera vez en Hechos que se define a Pablo como Pablo, ¿verdad? Esta es la primera vez aquí. Es la transición del nombre de Saulo a Pablo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Tenga sus Biblias abiertas, hermano. El domingo pasado estudiamos Hechos capítulo 8, en donde el Evangelio comienza a salir después de la persecución, la muerte de Esteban. En capítulo 7 comienza una persecución y los hermanos son esparcidos y el Evangelio comienza a salir hacia los fines de la tierra. Y lo primero con que se encuentra en Samaria era ¿con quién? Con Simón el mago, el poder ocultista manifestado en personas que algunos se llamaban magos, personas de poder oculto. La tarea de este domingo era cuántas veces en Hechos enfrenta el Evangelio directamente con el poder oculto. ¿Qué
Dice Max 4 veces. ¿Cuántos concuerdan? Norma también. 4 es la respuesta correcta. Y estamos viendo el segundo. La tercera es con la muchacha en Filipos y la cuarta es con los 7 hijos de Seba. Ok. Ahora, aquí en Hechos 13 leemos que el Espíritu Santo aparta a Pablo y a Bernabé para predicar a Cristo de forma itinerante. El Evangelio ya va hacia los fines de la tierra. Y el Espíritu Santo pide apartar a Pablo y Bernabé para que vayan como misioneros, plantadores de iglesias, evangelistas. Su estrategia fue primero predicar la palabra de Dios en las sinagogas judías. Ellos tenían el Antiguo Testamento. Ellos tenían ya una gran ventaja de conocimiento de Dios. Era fácil. Debiera haber sido fácil porque ellos tenían las profecías del Mesías. Y Pablo tan solo tenía que llegar a decir, el Mesías profetizado ya llegó. Entonces por eso ellos comenzaban en las sinagogas. Ellos fueron a Chipre. ¿Quién era de Chipre? Era su nombre Bernabé, natural de Chipre, ¿verdad? Bernabé era de Chipre. Sin duda, Bernabé tenía familia en Chipre. Posiblemente se hospedaron en Chipre. Siempre buscamos con quién nos metemos, ¿verdad? Dónde meternos. Ahí cuando vamos a San Carlos, nos metemos donde la hermana de Max, ¿verdad? Donde Marcenet. Seguramente algunos familiares, amigos de Bernabé recibieron a Pablo y Bernabé y se ahorraban los costos de hospedarse en hotel y comer en restaurantes. Bueno, no sabemos. Ellos iban andando en la isla de Chipre. Sucede aquí en esta isla el segundo encuentro entre el Evangelio y el poder oculto en la persona de Bar Jesús. Hablemos de este Bar Jesús o Elimas. Recordarán que con Simón el Mago, ¿cómo impresionaba Simón el Mago a la gente? Con sus artes mágicas, con su pseudo poder. Pero Elimas es diferente. Elimas no presentaba el show que hacía Simón Mago. Elimas andaba más callado, posiblemente con un aura de misterio. Simón se llama mago, la Biblia le llama magus, que lo tilda como satanista, pero andaba de otra forma. Su poder ocultista se manifestaba no en señales que asombraba, sino en conocimientos ocultistas. Versículo 6 lo llama, ¿qué cosa? ¿Falso qué? Falso profeta. Él se hacía pasar por profeta. ¿Qué hacen los profetas? Interpretan las cosas, predicen el futuro. Elimas tenía otra táctica. Él se llamaba Bar Jesús. Esto es arameo. Ben Jesús, Ben Josué, hijo de Josué. Josué significa salvador, salvación. Él se llamaba hijo de salvación. No sabemos si su padre era Josué o si él mismo se puso el nombre hijo de salvación. Pero su nombre, Elimas, los comentaristas se acuerdan en que viene de una raíz aramea, alim, que significa sabio. Él se puso el nombre el sabio. ¿Se acuerda cómo Simón se hacía pasar por qué? El poder grande de Dios, ¿se acuerda? Simón se hacía pasar por el poder grande. Todos estos magos, todas estas personas satanistas se hacen pasar por algo grande, algo esotérico. Elimas se puso el apodo el sabio, el profeta. Ahora, en Samaria, algunos se dejaron impresionar por las artes engañosas de Satanás. Pero Satanás tiene otras opciones, hermano.
para gente diferente. Sergio Paulo, el procónsul, era un hombre culto, un hombre preparado, un gobernador de parte de los romanos sobre toda una isla. Él no iba a ser tan susceptible a un milagrero como Simón Mago. Él era un varón prudente, dice el versículo 7. Él no iba a ser impresionado por Simón. Pero Satanás no estaba limitado. Lo que Sergio Paulo necesitaba para su trabajo era consejo, sabiduría para gobernar. Y Satanás tenía la opción perfecta también para él. El falso maestro. Querido amigo que me escucha, nunca subestime la astucia de Satanás. Nunca. Satanás sabe adaptar sus tácticas de cualquier forma para engañar. Todavía encontramos milagreros con artes mágicas, pero también sabiduría, entre comillas, sabiduría ocultista. ¿Dónde? ¿Sabe dónde más encontramos la falsa sabiduría? En los centros de educación hoy. En las escuelas, en las universidades, pero no solo ahí. La encontramos en las oficinas del gobierno también. Los elimas de hoy siguen buscando, versículo 8. ¿Quién es el propósito de Elimas? ¿Quién era el propósito con el gobernador? Apartar de la fe. Y los elimas, hermanos, donde quiera que se encuentren, sea en el aula, sea en la administración del país, buscan apartar de la fe. La enseñanza de la evolución, de que el ser humano procede de una baba, de una ameba, de un mono. El que fue creado a imagen de Dios para señorear, reducido a una ameba. ¿Cuál es el propósito de eso? Sino apartar de nuestro lugar ante Dios. La confusión de género que hoy se promueve en la escuela, desde el gobierno, hermanos, ¿qué propósito tiene? Confundir a las personas en cuanto al llamado alto de Dios, de varón y mujer, casarse y formar un hogar hermoso como Dios creó, marido y mujer, y confundir y enredar y desviar y apartar de Dios. Y podríamos seguir hablando, hermano, de la política atea, que pretende que el hombre pueda reconocer el problema y arreglar su propio problema. La psicología atea. Podríamos multiplicar las instancias de los elimas, falsos profetas, negando la verdad de Dios, apartando a las personas de la verdad. ¿Cuál era el trabajo y la meta? Simón asombraba y así engañaba a las personas para que no buscaran a Dios. Elimas no asombraba con artes mágicas, sino trataba de convencer. Sus tácticas eran el consejo, sus tácticas eran las palabras, era la falsa sabiduría, pero su fin la misma, impedir que Sergio Paulo llegara a la verdad. Así como Simón engañaba, también Elías era engañador, haciéndose pasar por sabio, que dirigía la verdad según él, pero desviaba de la verdad en la realidad. Ahora, no descartemos tampoco, hermanos, el dinero. De algo tenía que vivir Elimas. Y Elimas más que nadie entendía que si Sergio Paulo, su jefe, su patrón, si aceptaba el evangelio por la gracia, si Sergio Paulo aceptaba la palabra de Dios en que la dirección de la vida era la palabra por gratuitamente, ¿qué pasaba con Elimas y su empleo? Terminaba. Y hoy, hermanos, los falsos maestros
los que sirven el conocimiento ocultista. Estoy llamando conocimiento ocultista. Todo conocimiento que aparte, aunque no pareciera ocultismo, los científicos ateos no enseñan satanismo, pero su enseñanza es satánica. Entonces, ¿qué difiere? ¿Que enseñen el satanismo o enseñen lo que aparte a Dios, aparte al hombre de la palabra de Dios? Es satánico. Por eso los falsos maestros, cualquier maestro, profesor, político, psicólogo, sociólogo, que no conduzca la verdad de Dios, es satanista en última instancia. Y viven de ello. ¿Cuántos viven de su tarea de enseñar la mentira? Así que entendamos, hermanos, el alcance de esta batalla. Entendamos el alcance de esta batalla. Es grande. Elimas se opone no solo porque odiaba a Dios, sino porque también vivía de sus falsas enseñanzas. Entonces, hermanos, la meta verdadera de Elimas, el chamán sabio, en versículo 8, leemos lo que era su tarea. Él resistía a Pablo, tratando de apartar de la fe a Sergio Paulo. Toda su sabiduría susurrada al oído, todas sus profecías, todas sus elocuencias, tenían una sola meta, hermano: que los hombres no llegaran a la fe. Punto. Y esa es la batalla espiritual en que estamos hasta hoy. Una batalla. Y hay personas que sirven la agenda del diablo para que no lleguemos, para que las personas no lleguen a la fe. Pero entra el poder del Evangelio a Chipre, hermano. Entra el poder del Evangelio. Pablo el apóstol muestra lo que Jesús hará con todos sus enemigos en el último día. Pablo el apóstol continúa el ministerio de Jesús, y con estas palabras en versículo 9 y versículo 10, Pablo está demostrando la actitud de Jesús de todos los que se oponen a él. Palabras durísimas, palabras de juicio. Versículo 9, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Ese lleno del Espíritu Santo, hermanos, se utiliza en la Biblia cuando Jesús o Dios va a hablar directamente a través de un ser humano. Pablo muchas veces, siempre que escribe, tenía el Espíritu Santo, pero cuando dice lleno del Espíritu Santo, es que opera Dios, opera Jesucristo directamente. Ahora Pablo es meramente portavoz directo. Es meramente un instrumento de palabras directamente de Jesús. El Espíritu Santo habla directamente. Ya no es Pablo. Ese no es Pablo, el hombre, diciendo esto. Lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo dice: oh, tú, ¿verdad? Lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor, y lo maldice con ceguera por un tiempo. Esa es la palabra de Jesús a los que lo resisten. Yo quiero que usted note los contrastes en este pasaje que Lucas destaca. Bar Jesús. ¿Qué significa Bar Jesús? Hijo de salvación. Él se llamaba hijo de salvación. ¿Y cómo lo llama Pablo? Hijo del diablo. Él no es ningún hijo de salvación. Y por más que digan los falsos maestros que van a salvar el planeta, que van a salvar el país, que van a salvar las personas, hermanos, Dios tiene un nombre para ellos. Hijo del diablo son. Elimas. ¿Qué significa Elimas? ¿Qué significa Elimas? El sabio. Él se llamaba el sabio. ¿Y qué le dice Pablo? ¿Lleno de qué? Engaño. Lleno de todo engaño. No era sabio. Era vacío.
lleno de engaño nada más. Elimas era consejero del gobierno, del gobernador. El gobernador tenía la tarea de hacer justicia en la isla. ¿Y qué le dice Pablo? Enemigo de toda justicia. Usted no es ninguno que dé consejos correctos sobre la justicia. Usted es enemigo usted no ve los contrastes. Bar Jesús no es hijo de salvación, sino hijo del diablo. Elimas el sabio no es sabio, está lleno de todo engaño nada más. Consejero del gobierno, nada que ver, enemigo de la justicia. Pablo declara la realidad. Por más que los hombres se atribuyan cualidades, puestos, nombres, Jesucristo por medio de Pablo dice la realidad de lo que es. Y su castigo de ceguera manifiesta la condición espiritual de todos los que rechazan a Cristo como Señor y Rey. Ahora, como en el caso de Simón Mago, Lucas no nos dice el final. No sabemos qué pasó con Simón Mago y tampoco sabemos lo que pasó con Elimas. Lucas no termina de decirnos si se arrepintió o no se arrepintió. Pero realmente no hace falta. Porque ¿cuál es el punto de Lucas, hermano? No es enfocarse en los hombres, es mostrar el poder del Evangelio. Y aquí lo que estamos viendo es el poder del Evangelio. Yo tengo mi cuarto punto que se llama el poder del Evangelio. También el punto 3 se llamaba el poder del Evangelio. Me enredé un poco con mis puntos aquí. Pero vamos a seguir hablando del poder del Evangelio. Fijémonos que Pablo no saca ni espada ni lanza para pelear contra Elimas. Hay cristianos en su celo por el reino de Dios, hermano, en su celo contra los enemigos del Evangelio, echan mano sobre las armas del mundo. Piensan que en la política, en la sociedad, aún en la iglesia, como tienen que defender la verdad, lo hacen de acuerdo a las armas del mundo. Pablo no lo hace. Ahora nosotros no tenemos las mismas señales de los apóstoles hoy. Yo creo que hoy no podemos decir quedarás ciego como señal. Los apóstoles tenían el derecho de hacer ciertas señales de apóstol. En 2 de Corintios 12:12, si no conoce ese versículo, Pablo dice que él hacía las señales de apóstol. Habían señales que solo los apóstoles hacían. Levantaban los muertos como Jesús lo hacía. Sanaban los ciegos y ponían ciego a la gente. Nosotros no podemos hacer esas cosas. Los apóstoles hacían ciertas cosas que quedaron como fundamento de la iglesia. Pero, ¿acaso ha dejado el Evangelio de ser el Evangelio, hermano? ¿Acaso Jesucristo está dormido y no reinando a la diestra de Dios? Nosotros sabemos que la palabra no regresará vacía. Y nosotros no podemos dejar de anunciarla con valentía, porque cumplirá aquello para lo cual es enviada. Nosotros hemos visto que poco a poco las profecías del Antiguo Testamento se fueron cumpliendo. El pueblo de Dios, el pueblo judío, fue perdiendo su primogenitura, y pueblo que no buscaba a Dios fue hallado, los gentiles. Aquí Bar Jesús, judío, rechaza, y Sergio Paulo, gentil, acepta. Y quiero preguntar, es medio tramposa la pregunta, pero ¿qué fue lo que convenció a Sergio Paulo? ¿Qué fue lo que convenció al final a Sergio Paulo a creer? Conteste para sí. Apuesto que la mayoría dijo, y cuando vio el milagro, ¿cuántos pensaron eso? Vio el milagro, vio el poder del Evangelio y creyó, ¿sí o no?
Lea versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado ¿de qué? De la doctrina del Señor. ¿Qué fue lo que maravilló al procónsul? La doctrina del Señor. Por supuesto lo impactó la señal de la ceguera de Elimas, pero lo que lo hizo creer fue la doctrina del Señor. Hoy hay muchas voces reclamando sabiduría y conocimientos, y todas son vanas. Si a usted no lo maravilla la doctrina del Señor, usted es uno de los engañados. Si a usted no le maravilla el evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús por usted, mi hermano, usted es uno de los engañados. ¿Cómo se siente vivir engañado? Yo sé cómo se siente. Mientras uno ignora que está engañado, no siente nada. Finge uno que todo está bien. Finge que no necesita la maravilla de la doctrina del Señor. Pero hoy, el mismo Señor Jesús, por esta palabra, hermanos, nos está confrontando a todos con su palabra. Y oímos lo que van a hacer las palabras de Jesucristo para con todos los que le resisten. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, apartaos de mí, nunca os conocí. Esas van a ser las palabras para toda persona que resiste a Jesucristo. Querido amigo que escucha estas palabras, por favor, te ruego, no ignore la voz de Cristo. No ignore la voz de Cristo, porque es en amor que Jesucristo ha enviado el Evangelio para nuestra salvación. Y recordemos que esta salvación no es solo que se salve el alma para que pase resbaladita penitas al cielo, no. La salvación de Jesucristo nos toma cuerpo y alma con todas nuestras relaciones. Esa es la salvación que Cristo trae a nuestras vidas. Elimas era judío. Elimas era una persona religiosa. Elimas era profeta, pero resistía a Cristo. ¿Está resistiendo usted a Cristo? ¿Está resistiendo a Cristo y su palabra en su vida hoy? Él nos llama con voz tierna del buen pastor. Él nos quiere acercar con cuerdas de amor. Por favor, no seamos rebeldes, porque en última instancia es imposible resistir al Rey de Reyes. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Hemos visto el poder impresionante de Jesucristo manifestado en la palabra de Pablo, también en los hechos. Padre, danos discernimiento contra las voces satánicas, las que quieren apartar a tu pueblo de la verdad y de Jesucristo y de la doctrina maravillosa del Señor. Perdónanos cuando permitimos que nuestros corazones se hagan apáticos, se hacen pasivos, aburridos
en lugar de maravillados por la doctrina del Señor. Perdónanos cuando resistimos a Cristo y su palabra. Padre, pedimos que ese Evangelio poderoso a nosotros nos alcance, a nosotros nos transforme y también por medio de nosotros pueda alcanzar a muchas personas. Úsanos, Padre, usa tu iglesia, por favor. Es en el nombre de Jesucristo que oramos. Amén.